Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. El Partido Popular ganó las elecciones de este domingo, consiguió hacerse con 136 escaños, 47 más que en las anteriores elecciones que se celebraron en noviembre de 2019, pero no consigue alcanzar la mayoría absoluta con Vox, su previsible socio, que ayer se quedó en solo 33 escaños. Entre ambos suman 169 escaños, 170 si le añadimos el único de UPN. Les faltan, por lo tanto, 6 escaños para conseguir una investidura en primera votación, la que les daría la mayoría absoluta. Al otro lado, el PSOE no solo ha aguantado el envite, sino que se ha sumado 2 escaños más que en las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Sus socios de Sumar han quedado en cuarta posición con 31 escaños, por lo que para reeditar el gobierno de coalición necesitan forjar una alianza de amplio espectro en el Congreso de los Diputados. Esa coalición, conocida coloquialmente como Frankenstein, tendría que estar compuesta por varios partidos, incluyendo a Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont. Junto al expresidente de la Generalitat de Cataluña, hoy prófugo de la justicia, Pedro Sánchez necesitaría el concurso de Esquerra Republicana, de Euskal Herria Bildu y del PNV. Una operación ciertamente complicada a 6 bandas, en la que el aspirante tendría que hacer múltiples concesiones a sus aliados para sortear la investidura. Nada invita a pensar que Puigdemont y el resto de los independentistas vayan a facilitar una nueva investidura de Sánchez sin que éste atienda antes a sus demandas, concretamente a 2 de ellas: la amnistía completa de los líderes del proceso y un compromiso firme de celebrar sendos referéndums de independencia en Cataluña y en el País Vasco. Eso no ha sido obstáculo para que Pedro Sánchez compareciese ayer eufórico en la sede del PSOE, en Ferraz. Afirmó que, y esto es textual, el bloque involucionista ha fracasado y se mostró partidario de negociar con quien haga falta para permanecer en el Palacio de la Moncloa. En Génova el ambiente no era tan optimista. Alberto Núñez Feijóo compareció casi al final del escrutinio para anunciar que su intención es tratar de formar gobierno, ya que ha ganado las elecciones de forma clara. Pidió al PSOE que deje gobernar a la lista más votada para no bloquear la gobernabilidad del país. Lo cierto es que la papeleta que tiene Feijóo por delante es peliaguda. Su victoria podría terminar no sirviéndole para nada y que, después de imponerse en las elecciones, se vea relegado a simple jefe de la oposición durante un tiempo indeterminado. Necesita entenderse con Vox, pero si va con ellos de la mano tendrá mucho más complicado conseguir aliados en el resto del arco parlamentario. Se queda, en definitiva, muy cerca de la puerta de la Moncloa, pero a una distancia difícil de salvar. Por ahora, todo lo que podemos afirmar es que no sabemos cómo se saldrá de esta situación. Quedan 3 escenarios básicos abiertos. El primero es que Sánchez consiga armar su nuevo Frankenstein y sea investido otra vez dentro de aproximadamente un mes. El segundo, que Feijóo se las apañe para que en la segunda votación de la investidura consiga tener más votos a favor que en contra en el Congreso de los Diputados. Y la tercera, que ninguno de los dos logre lo que se han propuesto y tengan que repetirse las elecciones en los próximos meses. Los 3 escenarios, como vemos, auguran inestabilidad, gobernabilidad en el aire y varios meses de agitación política y parlamentaria. Todo parecía indicar que este domingo iba a suponer el final del sanchismo, pero no, Pedro Sánchez tiene la posibilidad de seguir siendo presidente del gobierno. No hay más que ir a los datos, ya tengo los completos, he esperado a grabar este programa a que concluyese prácticamente el escrutinio y la verdad es que ya prácticamente ha concluido. Lo tengo, son datos del Ministerio del Interior y está al 99,99%. Sí que es difícil, por no decir imposible, que esto se mueva mucho. Quizá todavía puede bailar algún escaño por algún resto, pero en el resto se mantendrá lo principal. Los datos más o menos los conoceréis. El PP ha ganado con 136 escaños. El segundo quedó el PSOE con 122. El tercero Vox con 33. El cuarto Sumar con
31 y a partir de ahí ya vendrían partidos más pequeños, esencialmente partidos nacionalistas o regionalistas. Esquerra Republicana ha conseguido 7 escaños, igual que Junts per Catalunya, luego ya vendría H. Bildu con 6, el PNV con 5, el BNG con 1, Coalición Canaria con 1 y UPN con 1. Como vemos, es un escenario que no nos lo esperábamos en función de las encuestas. Eso es lo cierto. Las encuestas apuntaban a que el PP tendría algunos escaños más. Le estaban dando las publicadas el lunes pasado un promedio de unos 145, 150, algunas incluso iban más altas, pero digo de promedio. Y respecto al Partido Socialista, se esperaban entre 105 y 110. Por lo tanto, aquí lo que tenemos, Vox y Sumar no han fallado a las encuestas. Se han mantenido en el entorno de 30. Lo que sí se dudaba era quién iba a quedar tercero y quién iba a quedar cuarto. Bien, esa duda ya ha quedado resuelta. Quien ha quedado tercero es Vox por poco. Eso sí, por poca distancia de votos. Tengo ya el número de votos. Por supuesto, es lo bueno de hacer estos programas con todo escrutado. Concretamente, Vox ha obtenido 3.033.000 votos y Sumar 3.013.000 votos. Ya sabéis que quedar tercero te da cierta ventaja. En este caso, pues una ventaja tan pequeñita de apenas 20.000 votos, y 20.000 votos exactos, la ha conseguido rentabilizar muy bien. 2 escaños, aun con todas, para Vox el resultado es malo, en tanto que venía de tener 52, si mal no recuerdo, es decir, ha perdido 19 escaños con respecto a las elecciones de 2019. Ha perdido también porcentaje de voto, obtuvo un 15% en el año 2019, en noviembre de 2019, y ayer se quedó en el 12,39%. Respecto al PP y el PSOE, el PP se ha mejorado sensiblemente, venía de tener 89 escaños nada más y un 20% pelado de voto, y ha pasado pues a un porcentaje ya respetable, el 33%, y se ha ido por encima de los 8 millones de votos, 8.100.000, casi 8.091.000. Y respecto al PSOE, obtuvo el 27,99, el 28% para redondear en el 10 de noviembre de 2019, y ayer subió hasta el 31,6%. Respecto al número de votos, pues también ha subido, se ha puesto en 7.760.000. Bien, esto es a grandes rasgos los datos que ayer ya dieron por televisión y por los distintos directos que tuvieron lugar, un montón en YouTube, en Twitch. Todavía recuerdo la época en la que uno seguía las noches electorales en televisión, y eso ya hace tiempo que empezó a ser cosa del pasado. Ayer por la noche YouTube y Twitch eran un auténtico hervidero de analistas políticos, que yo participé en uno de los directos de Jano García. Estuve, eso sí, solo hora y media, porque luego salí por mi cuenta a hacerme mi propio directo, un directo un tanto experimental, porque lo que hice fue colocarme el teléfono móvil con un arnés, eso sí, en el pecho, y retransmitir a través de Twitch cómo estaba la sede de Ferraz, del PSOE, y luego posteriormente la del PP. Se me cortó algunas veces porque estaba todo lleno de policía, inhibidores de frecuencia, había además mucha gente, y aunque no tanta como yo me esperaba en Génova, esa es la verdad, y tuve algunos cortes, pero por lo demás el experimento no me salió mal del todo. Bien, pues estos datos más o menos el que haya seguido la noche electoral los conocía ya. Bien, como podemos ver en el Parlamento, ninguno de los dos grandes bloques, por dos grandes bloques hay que entender el Partido Popular y Vox, y PSOE y Sumar, ninguno de los dos ha conseguido mayoría absoluta. Y eso significa que Sánchez podrá continuar en la Moncloa, tiene la posibilidad de continuar en la Moncloa. La única manera de eliminar por completo de cuajo esa posibilidad era que el Partido Popular y Vox superasen los 176 escaños. Y eso, pues a la vista está, no se ha producido. Se han quedado entre los dos juntos en 169. No les da. Necesitan sumar varios partidos para conseguir a esa cifra de los 176. Y algunos de esos partidos van a poner problemas serios de compatibilidad, más que con el Partido Popular, con Vox. Sánchez, por lo tanto, puede aprovechar esa rendija que se le ha abierto para, ya digo, permanecer en el poder, tanto en la primera votación con mayoría absoluta, si cierra un acuerdo con otros 5 partidos, como en la segunda votación de la sesión de investidura, si se las apaña para tener más síes que noes. En este último escenario, la llave la tiene Junts per Catalunya y el PNV.
Son ellos quienes decidirán si se forma un nuevo gobierno o, por el contrario, se fuerza un bloqueo en el Congreso de los Diputados, que terminaría de manera inevitable en unas nuevas elecciones generales. Ahora mismo desconocemos lo que pasará. Estoy haciendo este programa en la madrugada del 24 de julio, hace apenas una hora que prácticamente ha terminado el recuento, y no lo sabemos, pero esto ya tendremos tiempo de hablar a lo largo de los próximos días, diría yo, de las próximas semanas. No sabemos lo que pasará porque además Carles Puigdemont ha reconocido que su partido ha dicho que su partido no va a apoyar a Sánchez por las buenas, que está dispuesto, pero así de primeras no. El PNV, por su parte, ha dicho en varias ocasiones que estaría dispuesto a pactar con el PP, cosa que ha hecho más de una vez, y más de dos, y más de tres, pero no si el PP llega de la mano con Vox, o de la mano de Vox, mejor dicho. Esto complica seriamente las opciones de Feijóo, que junto con Vox y UPN se ha quedado en los 170 escaños, 169 con Vox, más uno que tiene UPN. UPN es Unión del Pueblo Navarro, es un partido de centro-derecha de Navarra que durante muchos años iban de la mano con el PP y luego ya, pues era cosa de 10 años por ahí, se separaron. Se ha conseguido un solo escaño, serían 170, podrían sumarle el de Coalición Canaria, pero se quedarían en 171. Es decir, que les faltarían sí o sí los 5 del PNV. Y ya digo, y el único escaño que ha obtenido Coalición Canaria. Con eso sí, con eso se pondrían los 176 que le franquearían las puertas de la Moncloa en primera ronda. De pactos se hablará mucho, muchísimo. Vamos a tener que hablar los próximos días, ya digo, bueno, si días no, las próximas semanas, a pesar de que se va a meter el mes de agosto dentro de nada. Pero vamos, todos los pactos son difíciles, incluso los pactos a los que aspira Pedro Sánchez, que a su lado tiene Sumar. Está claro, y eso además lo sabemos desde la misma campaña electoral, pero Sumar solo le aporta 31 escaños. A su favor, Feijóo puede decir que él ha ganado las elecciones, que ha cosechado 8.100.000 votos frente a los 7.760.000 del PSOE. En el Senado sí que ha sacado mayoría absoluta y es el partido más votado en la mayor parte de circunscripciones electorales. Pero haber ganado no significa nada. Aunque su victoria ya ha sido clara, eso es innegable. Una victoria, eso sí, con regusto amargo, porque la mayor parte de las encuestas que se han ido publicando, por no decir todas, en las últimas semanas, caray, ayer fallaron hasta las israelitas, pronosticaban un triunfo del bloque de la derecha. Algunos daban un triunfo arrollador, se llevaban la victoria a los 185, 186 escaños, y otros triunfos más modestos, 176, 177, pero prácticamente todas. Esto lo pudimos ver este domingo en la contrarréplica, donde vimos ayer, creo que fueron 11 encuestas, las últimas 11 encuestas publicadas el lunes, justo hasta que permite la ley, ¿no?, que se publiquen encuestas, y prácticamente todas, la mayor parte de ellas, daban la mayoría absoluta. El escenario que dibujaban el escenario preferente era de una mayoría absoluta más o menos clara o más o menos grande de PP y Vox. Bien, eso no se ha producido. Esa es la verdad, y ahora sí que podemos decirlo, que tenemos el escrutinio concluido, ¿no? Este bloque de la derecha no podrá gobernar en solitario, si es que llega a gobernar. En el otro lado sucedía justo lo contrario, en el lado de la izquierda. Partían con las encuestas en contra. Al PSOE le estaban dando menos de 110 escaños, dependiendo de la encuesta, 108, 105, 104, 109, 110, pero rondaban por ahí. De hecho, muchos estaban ya poniendo en la línea de los 110 escaños la cabeza del propio Pedro Sánchez. Es decir, que si bajaba de 110 tendría problemas en el partido, y si bajaba de 100 podía ir despidiéndose. Por lo que los 122 que al final ha obtenido, pues les han sabido a gloria. Esa es la razón por la que Sánchez cree que la derecha ha fracasado. Ayer, de hecho, ahí en Ferraz se dirigió a los militantes y simpatizantes del PSOE desde una plataforma, una cosa que improvisaron un poco sobre la marcha, que colocaron delante de la sede unos operarios, y la verdad es que se le veía desbordante de alegría y de felicidad, porque el órdago que echó después de las elecciones municipales le ha terminado saliendo no redondo, porque redondo hubiera sido que él hubiese ganado las elecciones y ya no hubiera aquí más dudas que él tiene que gobernar,
pero sí lo suficientemente bien como para mantener la esperanza de seguir en el poder, que es, en resumidas cuentas, lo que a él le interesa. Ahora, eso sí, tendrá que explicar por qué razón el partido más votado, con diferencia, no va a poder gobernar. De cualquier modo, el hecho incontestable es que el Partido Popular en lo que sí ha fracasado es en su intención de conseguir una mayoría decisiva, que era esa, que entre ellos y Vox superasen con holgura los 176 escaños. También es incontestable que Pedro Sánchez ha demostrado una resistencia completamente inesperada. ¿El resultado? Pues el resultado es que ninguno de los dos está en condiciones de gobernar el país, con un mínimo de estabilidad, por lo menos. El mejor ejemplo de esto, pues lo tenemos en que un prófugo de la justicia desde hace ya casi 6 años, Carles Puigdemont, tiene en su mano la llave del gobierno. Otro elemento extraño en esta noche electoral es que hemos visto a los partidos de izquierda celebrar, pero no celebrar una victoria, sino celebrar una derrota. Pero una derrota que puede permitirles seguir en el gobierno si están, eso sí, y esto es importante remarcarlo, dispuestos a pagar un alto precio por ello. Pero unas elecciones las gana quien gobierna. Esto no le demos muchas más vueltas. Nuestro país es una monarquía parlamentaria en el que al final el presidente del gobierno, que no deja de ser un primer ministro, lo elige el Parlamento. Por lo tanto, sale de las mayorías que se vayan organizando dentro del Parlamento. Vamos, que de nada sirve haber ganado si te pasas luego 4 años calentando un escaño en la oposición. La operación de gobierno exigirá que Sánchez necesite no ya la abstención, sino el sí, el voto afirmativo de Sumar. Algo que se da ya por hecho, eso por descontado. También, no solo la abstención, sino el voto afirmativo de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, por supuesto, y del PNV. Pero es que además, en esta ocasión, también del propio Puigdemont. Hace unos años, no tantos, esto ni siquiera se hubiera planteado. Esa es la verdad. A poco que tengamos algo de memoria electoral, pues un escenario como este no se ha nunca hay 2 elecciones iguales ni 2 resultados iguales, aunque solo sean porque se incorporan partidos nuevos y salen otros y desaparecen otros. Pero vamos, hemos tenido ya suficientes elecciones desde los años 70 como para tener una pequeña historia, un montón de espejitos en los que mirarnos. Bien, esto, ya digo, hace 20 años, 25 años hubiera sido impensable. El PSOE de hace 20 años seguramente se habría hecho a un lado y hubiese dejado gobernar al PP. Un PP debilitado, además, y con un acceso muy limitado también a la mayoría absoluta. Pero eso es lo que sucedió, en resumidas cuentas, en el año 1996, recordémoslo. En aquel momento se presentaba ya por última vez Felipe González a las elecciones, llegaba desgastadísimo después que llevaba este hombre 13 años en el gobierno, y perdió esas elecciones, pero las perdió realmente por muy poco. Tengo los números de esas elecciones delante de mí. En aquel entonces el Partido Popular ganó las elecciones con un 38,7% de los votos y el segundo quedó el PSOE con un 37,6% de los votos. Había poco más de un punto de diferencia entre el PP y el PSOE y respecto a escaños, pues uno obtuvo 156 y el otro 141. Era otra época, evidentemente, la época del el mal llamado bipartidismo. No era bipartidismo del todo porque ahí estaba Izquierda Unida, con unos resultados bastante buenos, por cierto, en aquel entonces, estaba Convergencia y Unión y otros partidos. Pero bueno, los 2 partidos principales gozaban de buena salud. Eso es lo que sucedió en el 96, ya digo, me dio solo un punto porcentual y 15 escaños de diferencia. Hoy la diferencia entre ambos es algo mayor, no mucho, pero algo mayor, pero el tabú de que gobernase un partido que no fuese el más votado existía en 1996. Ese tabú se rompió con la moción de censura de 2018. Sánchez tiró casi un año, así, en minoría, en franca minoría parlamentaria, apoyándose los socios de la moción. Estuvo prometiendo que iba a convocar elecciones, recuerdo que le atacaban y le decían que era un presidente ocupa y demás, pero bueno, aguantó prácticamente un año, porque las elecciones no se celebraron hasta el 28 de abril de 2019, casi un año después, 11 meses después de la moción de censura. Lo que no sabemos aún es la factura que tendrán preparada esta vez partidos como Esquerra Republicana de Cataluña.
que ha salido un poco magullado, bueno, bastante magullado de estas elecciones. Ha perdido 6 escaños con respecto a las elecciones de 2019. Esquerra Republicana ha pasado de tener un 3,6% en porcentaje de voto y 13 escaños a tener un 1,8% y 7 escaños. Y esto se han resentido por ello. Euskal Herria Bildu, en cambio, que ha ganado unos escaños, así que le ha venido estas elecciones le han venido bien, o el propio Puigdemont. No sabemos lo que van a pedir. Puigdemont ha perdido un escaño, pero se mantiene aún con 7 diputados. De hecho, ha empatado con Esquerra. Se ha quedado con los mismos. A Bildu, ya digo, la cercanía con Sánchez no le ha perjudicado a la vista de los resultados, todo lo contrario, le ha convertido de hecho en el partido más votado del País Vasco. Ese temor que había en el País Vasco de que le hiciesen el sorpaso, bien, Bildu ya ha hecho el sorpaso del PNV y Podemos, por lo menos a escala nacional, ya veremos a escala autonómica si esto se reproduce o no se reproduce. Lo hizo a escala municipal en las pasadas elecciones y ahora ya a escala nacional. Podemos ver que se han quedado, pero bastante lejos, los del PNV. Estamos hablando de una diferencia sustancial de voto, 275.000 votos del PNV por, lo tengo aquí, 333.000 votos de Bildu. Vamos, que esto de llegar a acuerdos con Sánchez le está sentando francamente bien a Arnaldo Otegi y a su formación, ¿no? Cosa que no sucede con Esquerra Republicana. A ellos sí les ha supuesto un coste. Es posible que parte de sus votos de 2019 se hayan transferido al PSOE, más concretamente al PSC, que es la rama catalana del PSOE. De hecho, el mapa parlamentario, estoy echándole un vistazo ahora mismo, se ha compactado, tanto en número de formaciones, número de partidos, como en densidad de escaños. 11 formaciones han conseguido representación, frente a las 13 de hace 4 años. Está algo menos atomizado el Parlamento. El PP y el PSOE también han crecido. En 2019 entre ambos sumaban el 48% de los votos, no llegaban ni a la mitad. Ayer sumaban el 64% de los votos. Están, evidentemente, muy lejos aún de aquellos dorados tiempos del mal llamado bipartidismo, o el bipartidismo imperfecto, pero vamos, tanto Vox como Sumar es la continuación natural de Podemos, ocupa desde luego su mismo espacio político, ambos han ido a menos. Ciudadanos ha desaparecido, Vox, bueno, es que ni se ha presentado a estas elecciones. Vox ha perdido 19 escaños de una tacada y Sumar tiene 7 escaños menos que el último Podemos, el Podemos de noviembre de 2019. No supone el fin de la llamada nueva política, aquella que apareció hará cosa de 10 años, en torno al año 2013, 2014, cuando pues el primero en aparecer no fue Vox, no fue Podemos, fue Vox, de hecho, creo que nació unos días antes, o en enero de 2014, vamos, hace aproximadamente 10 años. Ciudadanos ya existía, pero se consagró como partido nacional. Bien, no es el fin de la nueva política, pero sí la deja reducida a la menor expresión de los últimos 8 años. El tema es que, y este es un tema importante, nunca un partido que ha perdido las elecciones ha gobernado en España, salvo ese año posterior a la moción, que fue una moción de censura, no unas elecciones. Y fue una moción, además, que Pedro Sánchez puso para celebrar elecciones inmediatamente después. Inmediatamente después no se podía, o eso creíamos. En aquel entonces pensábamos que no se podían celebrar elecciones en julio, no en agosto. Este año hemos descubierto que sí. Entonces dijo que bueno, que habría que ver después del verano. Él llegó en el mes de junio, pero no. Sánchez remoloneó todo lo que pudo y esperó a la primavera siguiente para legitimarse, cosa que consiguió para legitimarse con una mayoría parlamentaria, pero con un resultado muy modesto. Solo consiguió en las elecciones de abril 123 escaños, a pesar de que él esperaba tener 150 o 160 incluso. Pero vamos, eso a Sánchez le va completamente igual. En esto es un tipo implacable. Si tiene los apoyos necesarios, gobernará sin importar de dónde vengan estos apoyos y lo que le pidan a cambio, naturalmente. Unas cosas podrá cumplirlas, otras no. Sánchez va ganando el día, lo llevas 5 años así, pensando en el día siguiente, en sobrevivir el día siguiente. Pero vamos, la paradoja es esa misma. Las elecciones de este domingo nos dejan un escenario bastante confuso en el que el PP goza no solo de mayoría parlamentaria, que la tienen,
una mayoría parlamentaria, ¿vale? Es insuficiente, no le llega mayoría absoluta ni de lejos, pero tiene 136 escaños, uno menos que Rajoy en 2016, que tenía 137 y aún así pudo gobernar. Vamos, que es el ganador, y eso es indiscutible, de las elecciones. Pero no solo tiene eso, sino además tiene el control de la mayor parte de autonomías y de grandes ciudades desde las elecciones del pasado 28 de mayo. Bien, a pesar de eso, el gobierno del país podría seguir en manos de una entente extraña de varios partidos capitaneados por el PSOE. A esos partidos, evidentemente, no les une amor alguno por Sánchez, sino su voluntad de hacer saltar por los aires el Estado y poner fin a la Constitución de 1978. Pensar lo contrario sería engañarse. Todo lo quieren hacer, evidentemente, con el concurso del PSOE de Sánchez. Así que ayer, como decía un comentarista, creo que fue Rafa Latorre, decía que no sería del todo extraño que el pacto de investidura se termine firmando en Waterloo, que es la ciudad belga donde Carles Puigdemont se encuentra huido de la justicia desde hace casi 6 años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que es de Sevilla y que nos cuenta su experiencia con el voto. Espero que estés pasando un buen domingo electoral. Mira, te mando este audio para contarte mi experiencia con el voto en estas elecciones, porque al igual que tú, normalmente yo suelo abstenerme, pero esta vez he votado de una manera un poco particular que a mí me ha valido y quería comentártela por si te animas tú también a hacerlo, o bueno, a ver que al menos qué opinas de esta opción que he decidido tomar. Pues nada, como te digo, yo normalmente suelo abstenerme o votar nulo, como dice Fabián. Pero las últimas 2 veces, por ejemplo, no pude votar y no voté. Pero esta vez no sé, me da un poco de angustia lo del tema de Pedro Sánchez. La verdad es que venimos de una legislatura que han pasado tantas barbaridades que me daba casi un poco de angustia que pudiese este hombre repetir. Y no quería yo no poder quejarme por no haber votado y que volviese a salir, ¿vale? Entonces digo, jolín, como vuelva a salir y yo no haya votado, ¿cómo me voy a quejar, no? Entonces digo, vale, pues esta vez sí voy a votar cambio. ¿Qué pasa? Que no hay un partido que termine de convencerme. Obviamente para sacar a Sánchez pues quedaría el Partido Popular y Vox, pero ni me termina de convencer ninguno, y además también me pasa esto que creo que a ti también te ocurre, de que no me gusta que me engañen, y como sé que si voto a alguien confiado me va a terminar engañando y me voy a sentir defraudado, pues bueno, no quería verter mis esperanzas en ningún partido y que luego me llevase una decepción. Entonces, ¿qué he hecho? Yo esta vez he votado por correo porque hoy estoy en Madrid, sabía que iba a estar en Madrid, no iba a poder estar en Sevilla para votar, y a la hora de ir a votar, pues lo que hice fue coger la papeleta del Partido Popular, la papeleta de Vox, las mezclé de forma que metí una de las dos en el sobre, sin saber exactamente cuál había metido, y voté así. No, yo sé que he votado cambio de alguna manera, pero no sé realmente a quién he votado, con lo cual de esta forma me siento un poco más tranquilo de haber votado alternancia, por así decirlo, sin saber a quién he votado, para que no me puedan luego defraudar de alguna forma. No sé, se me ocurrió hacerlo así, y por lo menos me quedo tranquilo de que si no sale el cambio político, yo por lo menos he hecho mi mínima en parte. No sé si te convencerá, me temo que no, pero por lo menos quería comentártela y a ver qué opinas, ¿vale? Venga, que tengas muy buen día, un abrazo. Bueno, Luis, pues igual has votado nulo. Si metes un voto de color blanco, que son los del Congreso o de los diputados, en el sobre de color salmón, que es el del Senado, es voto nulo, y viceversa también. De cualquier manera, yo esto de no votar no le doy tanta teoría. No voy a votar porque prefiero hacer otras cosas. Me parece muy bien que la gente vaya a votar.
Pero vamos, no construyo sobre eso un discurso político ni nada por el estilo. A ver, no hay ningún partido que me guste mucho, votar es engorroso, hay colas en los colegios y siempre, esto es lo más importante, tengo cosas más interesantes que hacer. Ayer, por ejemplo, pues la mañana la dediqué a comprarme un arnés para poder colocar el teléfono móvil y hacer un directo, el que luego hice por la noche en Twitch, pero era mucho más importante para mí, ¿no? Y de paso pues me di un paseo por la Gran Vía y tomé un café y demás. Es decir, cosas agradables de la vida, como es pasear por la Gran Vía, tomar café y comprarte un arnés para colocar la cámara, ¿no? Y luego la tarde la dediqué a ver, que la tarde de verano, que no tenía que hacer programa hasta por la noche, pues la dediqué a ver 2 películas seguidas y luego estuve leyendo hasta que dieron las 8 de la tarde, que es cuando yo me puse con las israelitas y luego ya me conecté en directo. Como puedes figurarte, lo último que me apetecía era buscar cuál es mi colegio electoral e ir allá a votar. Además, en Madrid somos muchos, hay casi 7 millones de habitantes. Un voto más, un voto menos, no importa. Mi voto representa, qué sé yo, el 0,0000, echadle todos los ceros que podáis y al final un 1 del total nacional. Vamos, que es intrascendente. Otra cosa es que si vives en un pueblo pequeño, pues y esto, no sé, y estás eligiendo al alcalde, pues ahí sí cuenta, claro. Bueno, y además, en ese caso votar sería una cosa rápida. Pero vamos, en líneas generales, yo procuro pisar muy poco las oficinas de la administración. Lo hago solo cuando no me queda más remedio, cuando tengo que hacer algo presencial. Mira, se me suele caducar el DNI. Tengo que ir luego deprisa y corriendo a pedir cita para sacarme lo nuevo. Bueno, estuve empadronado en casa de mis padres durante muchísimos años después de irme de ella. Vamos, de manera general, siempre que puedo contratar a alguien para que me haga una gestión en la administración, lo contrato de mil amores. Pero claro, votar es algo, ya digo, presencial. Así que no soy la persona adecuada para eso. Y creo que como a mí es algo que le pasa a muchos. En fin, tiene que haber gente de todo en este mundo. Bien, seguimos con Antonio de Ciudad Real, que tiene una pregunta sobre el ciclo de izquierdas en España. Buenos días, Fernando. En primer lugar, enhorabuena por su programa. Le traigo una pregunta acerca de una contracrónica que me recomendó YouTube del 17 de julio de 2016, titulada La ola de perroflautismo que nos invade. Y en esta contracrónica usted prácticamente está haciendo de profeta, porque vamos, ahora en 2022 casi se ha cumplido punto por punto todo lo que en esa contracrónica se expone. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cree que esa ola de perroflautismo ya ha terminado o está en sus peores momentos? ¿Y cree que habrá una ola contrarrevolucionaria, esa revolución perroflauta, en oposición a esto? Es decir, a una ola conservadora, liberal, yo qué sé, medio pensionista, por decir algo, ¿no? Pues nada, me gustaría saber sus predicciones o su punto de vista, más bien. Pues enhorabuena por su programa y muchas gracias por estar ahí. Un saludo. No me acordaba de esa contracrónica a la que te refieres, pero vamos, tampoco es extraño porque es del año 2016 y han pasado ya 7 años de aquello. Pero vamos, cuando hablaba de la ola perroflauta, esa que nos invadía, pues en aquel momento pues estaba hablando del ciclo izquierdista en el que nos encontrábamos. En 2016 ese ciclo se encontraba en su punto álgido. Y ese mismo ciclo luego empezó a decaer. Yo creo que en torno al año 2019 y ahora mismo se encuentra en franca decadencia. No tienes más que ver los resultados de Sumar en las últimas elecciones. En España la irrupción de Podemos ocasionó que el eje del debate se moviese mucho hacia la izquierda. El resultado último han sido los 5 años de gobierno de Pedro Sánchez. Caray, hemos visto cosas que hace 10 o 12 años nos hubieran parecido inconcebibles. Y no solo por lo que se ha dicho, sino por lo que se ha legislado. Respecto a si veremos un ciclo en sentido contrario, yo creo que nos encontramos ya en pleno contraciclo. Tienes las elecciones municipales y estas últimas generales. En ambos casos los partidos de derecha han ganado. Y lo más importante de todo, ciertos debates que se tenían, algunos descabellados en torno al año 2014 o 2016, pues hoy ya no se tienen. La política es siempre cíclica. Así desde que tengo uso de razón, lo recuerdo, siempre es cíclica. Luego ya ejerciendo como aficionado a la historia he podido ver que las obsesiones y las manías de cada época son eso mismo, obsesiones y manías de cada época, que llega un momento que se van olvidando y aparecen otras obsesiones y manías de signo opuesto. A veces esos ciclos son largos y duran, 10 o 15 años y otras veces son más cortos. Pero vamos, sería impensable hoy por hoy encontrarnos con un Pablo Iglesias.
O con esos numeritos que armaban 2016, acuérdate, con una amamantando al bebé, las cortes, las peleas, los tal. Era una cosa que hoy nos sorprendería, ¿no? Esos espectáculos. En fin, nos costaría mucho encontrarse a alguien así y también con la manera en la que aquel mensaje caló en la sociedad española. Bien, vamos ahora con David, que es de Córdoba y que vuelve con el tema este del que hablábamos la semana pasada, sobre el Plan Renove. Hola, buenas, Fernando. Respecto del tema del parque automovilístico en España, de que sería deseable creo que era que fuera más nuevo, que se actualizara. Pienso que sí, que sería deseable, pero sinceramente creo que por más planes renovables que se hagan, el problema es otro. La gente no cambia de coche no porque no quiera, sino porque no puede. Y bueno, puesto a gastar un dinero serio, porque el coche seminuevo en España tiene mucho más tirón, precisamente porque es más barato. eh, Estamos hablando de que a lo mejor un coche nuevo, que es mínimo que se precie, estamos hablando de 10.000, 15.000, 20.000 euros. Yo creo que la gente ahora mismo en España no está mayoritariamente dispuesta a gastar tanto para una mejora tan poco sustancial. O sea, es decir, mm, hay mejoras entre los coches de hace 15 años, 10, 15 años, no sé, y los recién salidos de fábrica, ¿no? Vale, ahora bien, ¿es una mejora justificable para el bolsillo del español medio? Pues el que tenga, pues puede ser que sí, pero el que no tenga a lo mejor prefiere ese dinero gastarlo en otra cosa. No por nada, sino por lo que digo. En España no es que no queramos actualizar el parque automovilístico, no es que no queramos comprar coches, es que hay cosas que se deben subsanar primero para que eso pase. El día que España tenga una economía bastante más pujante de la que tiene, pues probablemente el parque automovilístico se irá actualizando naturalmente. Pero por más planes renove que ponga, sí, habrá alguna gente que le haga de trigger, ¿no? Por así decirlo. Pero sin embargo, la mayoría no verá una mejora sustancial, porque no es un gasto baladí, es un gasto importante. Y no sé, simplemente quería aportar este pequeño detalle del tema de los coches y demás, que no sé mucho, pero lo que sí que sé es eso, que la gente pues hoy en día ve el precio de un coche nuevo y por más cosas buenas que traiga, se va por uno de segunda mano porque a lo mejor es la mitad de precio. Y es que Nicolás, es que la mitad de precio no es de 100 a 50, es que estamos hablando de 18.000 a 9.000 euros. O sea, por ejemplo, un coche pues, que tiene 4, 5, 6 años, 7, bueno, y a más años le metas, más barato es. Pero bueno, en fin, saludos. Los sucesivos planes Renove, que en España se pusieron en marcha, pues hará, qué sé yo, 30 años, puede ser, se concibieron precisamente para eso, para hacer algo más asequible la renovación del coche gracias a unos subsidios concedidos por el gobierno, por las comunidades autónomas. Gracias a esos planes Renove, muchísima gente ha cambiado de coche en los últimos 30 años. Bueno, esa es la razón por la que los concesionarios lo utilizan, esto del plan Renove, como reclamo publicitario. Pues habrás visto un montón de anuncios sobre eso, ¿no? Respecto al coste de los coches nuevos, ahí más que plan Renove, lo que habría que plantearse es aligerar o eliminar directamente el impuesto de matriculación, que en ciertas categorías de vehículos es altísimo, de en torno al 15% sobre la base imponible. Y ya de paso reducir el IVA, que es también muy alto, es del 21% para los coches. De hecho, un IVA del 21% es una locura. El IVA jamás debería pasar, qué sé yo, del 5 al 6%, una cosa así. Pero nada, lo tenemos en el 21%. El impuesto de matriculación, como ya sabes, va en función de las emisiones desde hace unos años. Cuanto más emita el coche en cuestión, más pagas. Mira, te pongo un ejemplo. Un ejemplito que a veces queda clarísimo. Un Volkswagen Golf GTI. Un coche medio alto. Bueno, su precio antes de impuestos es de 30.370 euros. Pongamos que sí, que le sumamos unos cuantos extras. Le metemos 560 euros en extras. Sus emisiones de CO2 son de 171 gramos por kilómetro. Esto nos llevaría al tramo del impuesto de matriculación del 9,75%. Es decir, 3.015 euros de impuesto.
A esto habría que sumarle el IVA, el 21%, es decir, 6.475 euros, lo que nos daría un precio final del coche de 40.420 euros. El precio antes de impuestos es 30.370. Y al final vas a terminar pagando 40.000. Resumiendo, si el impuesto de matriculación no fuese tan alto, pues ya te ahorrarías parte del plan Renove. Si no existiese, pues te ahorrarías completamente ese impuesto, que no le veo yo el sentido. Pero vamos, ¿por qué tienes que matricular? ¿Por qué tiene que existir un impuesto de matriculación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si ya estás pagando el IVA, ya estás pagando. Es que tribute dos veces la misma cosa. Bueno, deja el IVA en el 15%, no IVA, el 5%. Al 15% ya tienes el plan Renove completo, sin necesidad de dar un euro de otras personas a nadie. Dar un euro del presupuesto, es decir, quitarle el dinero a otro para que tú te puedas comprar un coche. Como veis, al final, a poco que empecemos a mirar cómo encarece el gobierno, el Estado en general, prácticamente todo lo que consumimos, se podrían eliminar prácticamente la mayor parte de subsidios, si fuésemos caso a caso, ¿no? Pero en fin, bueno, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del bloqueo del grano a Ucrania por parte de Rusia. A estas alturas de la guerra las hostilidades son sin miramientos, ya que en ambos bandos los muertos en número creciente van exigiendo venganza y el agotamiento y el hastío van exigiendo atajos. Ucrania lanza todo lo que le proporcionan y Rusia asfixia todo lo que puede. Los demás cada vez importamos menos a quienes realmente cansados y doloridos van tomando decisiones de creciente complejidad. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta contracrónica postelectoral del día 24 de julio. Mañana es 25 y estaré de vuelta. Hasta mañana.